Bien, en la clase de hoy vamos a cerrar, ¿cierto?, la parte de la regla de Bayes que habíamos ya introducido en la anterior clase, ¿cierto? Y también ya habíamos hecho un ejemplo, ¿sí? Sin mencionar que era la regla de Bayes, habíamos hecho un ejemplo. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos más con el fin de clarificar la idea de este teorema, ¿ya? Entonces, como se explicó en la anterior clase, ¿cierto? Nosotros tenemos acá este resultado, que es la regla la probabilidad total, se lo llama, ¿cierto? Que básicamente, ¿sí? Te dice si tú tienes una partición, ¿sí?, del espacio muestral, entonces la probabilidad de un evento, por ejemplo, este de acá, pongamos 3, ¿ya? Con fines ilustrativos. Si yo particiono, recuerden que una partición es escribir el espacio muestral como la unión de una colección finita de conjuntos, en este caso 3, ¿cierto? Que son mutuamente disjuntas, ¿no? Son mutuamente disjuntas. Y si yo deseo calcular la probabilidad de un evento en el espacio muestral, supongamos que este es el evento A del espacio muestral, entonces la probabilidad, lo que te dice acá es básicamente calcular, bueno, este conjunto A puede ser escrito como la unión de estos 3 subconjuntos de acá, que son mutuamente excluyentes, y cada uno de ellos es la intersección con A, con los conjuntos de la partición, ¿sí? Así que esta probabilidad es escrita como probabilidad de A, intersección de B1, más la probabilidad de A, intersección B2, ¿cierto? Y así, hacemos la intersección con todos los eventos, ¿cierto?, de la partición. ¿Sí? Y si hay más conjuntos, se hace con más, ¿no? Acá está esa fórmula. Bueno, esta fórmula, ¿por qué sale probabilidad condicional? Por la regla del producto, ¿no es cierto? La regla del producto que te decía, la probabilidad de la intersección, ¿sí? Es lo mismo que la probabilidad del B1, ¿sí?, multiplicado por la probabilidad de A dado B1, ¿sí?, más lo propio acá, ¿no es cierto? Ya voy a poner puntos suspensivos porque se sobreentiende cómo estoy aplicando la regla del producto. Esa es entonces la ley de la probabilidad total. Ahora, esta es la regla de Bayes. La regla de Bayes no es difícil, ya si bien esta fórmula es un poco intimidante porque hay mucha notación, porque está en un término general, pero también su interpretación es así, se puede hacer de manera sencilla, de 2 o de 3, o sea, en realidad, digamos, con fines eh, de aprendizaje, ¿cierto? Con fines pedagógicos, lo que uno ve en el curso son de 3 espacios muestrales, o sea, de un espacio muestral particionado por 3 conjuntos a lo más, ¿cierto? Claro, en la práctica puede uno tener muchos más particiones, ¿sí? Pero claro, eso implica hacer más cuentas, entonces eso ya se trata de otro modo usando algún software computacional, ¿no es cierto? Pero con fines ilustrativos máximo 3, ¿sí? O, y bueno, esta probabilidad sale a partir de la definición, ¿cierto? De qué es la probabilidad de B heredado A, ¿sí? Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A, pero ¿qué es la probabilidad de A? Por esta fórmula tenemos que es todo esto, entonces se copia simplemente, ¿no? Y esto se emplea la regla. No es difícil de verlo eso. Ahora, lo importante es que yo acá deseo calcular la probabilidad del evento BR dado A, y lo hago usando estas probabilidades ¿cierto?, de los eventos de la partición. Y estas probabilidades que son las probabilidades de A dado los eventos de la partición. Ya se dan cuenta que aquí hay es diferente. Aquí la condición es A, aquí la condición es BI. Es diferente, ¿ya? Por lo tanto, el teorema de Bayes hace esa relación. ¿Cómo calculamos una probabilidad condicionada de A, ¿cierto? Usando al revés, ¿no?
condicionado a BI. Muchas veces esta información es proporcionada, ¿ya? En el problema o cuando uno hace un estudio, un experimento, muchas veces esto es más fácil de calcularlo. Esto es difícil de calcular en la práctica, pero con el teorema de Bayes se puede calcular esa probabilidad, ¿ya? Por eso es la importancia. Esto se puede calcular en la práctica con experimentos y a partir de ello uno puede calcular esta probabilidad, ¿sí? Y esta probabilidad, ¿cierto? Se llama una probabilidad a posteriori de BR. Es decir, conocemos la probabilidad de BR, ya sabemos cuánto vale la probabilidad de BR, generalmente se tiene como dato cuál es la probabilidad de BR, y luego queremos calcular la probabilidad de BR, pero ahora afectado por un evento A, ¿sí? Por eso se llama la probabilidad a posteriori, es decir, posterior a que ha sido afectado por A, ¿ya? Y eso se puede calcular por medio de esta fórmula, ¿ok? Ese es el teorema de Bayes o la regla de Bayes. Vamos a ejemplificar con un ejercicio que lo dejé pendiente, ¿cierto? No sé si lo han podido mirar, pero bueno, vamos a retomarlo este ejercicio. Miren, el ejercicio dice lo siguiente. Incidencia de una enfermedad rara. Tenemos que comprender el problema, ¿ya? Dice, solo 1 de 1000 adultos padece una enfermedad rara, ¿ya? Entonces, esta es una enfermedad relativamente rara, ya porque igual que 1 de 1000 adultos lo padezcan, no es tan baja, ¿no es cierto? Pero igual sigue siendo rara, porque tampoco es 10 de 1000 adultos, ¿no es cierto? O 100. Es apenas 1 de 1000 adultos. ¿Sí? Así que vamos a considerarlo como una enfermedad rara. Sí, dice, para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. ¿Ya? La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo se presenta en 99% de las veces, mientras que en individuos sin enfermedad, el examen será positivo solo en un 2% de las veces. Ya, a ver, ¿qué quiere decir? Se tiene esta enfermedad que es rara, ¿sí? Que en proporción afecta 1 de 1000 adultos, ¿sí? Ahora dice que se quiere crear un diagnóstico, ¿ya? Se quiere crear un test de modo que ese test te diga si la persona padece de esa enfermedad o no, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un dato. ¿Qué es este dato? Dice, la prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo presentará en 99%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que se ha hecho el test en personas que están enfermas. Se sabe que hay un grupo de personas que están enfermas y se ha hecho el test para ver si el test resulta positivo y efectivamente resulta un 99% positivo. ¿Ok? Por otra parte, también se ha hecho el test, dice, a individuos sin la enfermedad. Y aquí ha dado un falso positivo, ¿no es cierto? Es decir, ha dado un positivo 2% para las personas que no tenían la enfermedad, ¿no? Un falso positivo. Bien. La pregunta es, si se somete a prueba a un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad? Ya, a ver, vamos a denotar primero los eventos que están jugando acá. Hay dos cosas que están jugando, ¿no es cierto? Lo primero es, voy a poner el evento A, la persona o el individuo está enfermo. Pongamos, la persona está enferma. ¿Cierto? Con esa enfermedad rara. Y luego tenemos un test y el test también tiene dos posibilidades, o es positivo o no. Entonces, T vamos a denotar la prueba es positiva. ¿Sí? Resultado positivo, pongamos. ¿Sí? Ya. Resultado
de la prueba positiva, ¿no? Resultado positivo de la prueba. ¿Ok? Tenemos como dato esta parte que he marcado de azul, dice, la prueba es tal que cuando un individuo, ¿cierto?, que en realidad tiene la enfermedad, ya. Entonces, ese dato te dice que la probabilidad, ¿ya?, de que el test dé positivo, ¿ya?, de que una persona tenga un resultado positivo, dado que esa persona está enferma, ¿cierto? Porque acá te dice que en realidad tiene la enfermedad, ¿sí? Es igual al 99%, es decir, a 0.99. Esa es la probabilidad. Bueno, pero antes, esta información también es relevante. Dice, esta proporción de adultos padecen la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona padezca la enfermedad? ¿Sí? Porque eso es lo que te dice, se selecciona un individuo al azar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que esa persona padezca la enfermedad? Bueno, es esta proporción, 1/1000, es decir, es 0.001, ¿cierto? Sí, eso es este dato de acá. ¿Sí? La probabilidad de A, que la persona padezca la enfermedad. Es baja la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que el resultado sea positivo, dado que la persona está enferma, es 0.99. Y la probabilidad de que el resultado dé positivo, ¿cierto?, dado que la persona está sana, o sea, el complemento de A, que no está enferma, ¿cierto?, sin enfermedad, ¿sí?, es, dice, 2%, 0.02. Ya, esos son los datos que tenemos ahí. Me pregunta, se somete a una prueba a un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo. Ya sabemos que el resultado ha dado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad? Entonces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad, dado que el resultado ha salido positivo. Esto es lo que quiero. Y si ustedes analizan un poco, estas dos probabilidades pueden ser calculadas. Es decir, pueden ser claro, pueden ser calculados en la práctica, en el sentido de que uno puede hacer un experimento, o es decir, un ensayo, ¿cierto? Puede localizar a las personas que tienen la enfermedad y puede hacerle el test y de ahí puede sacar una proporción, ¿cierto? La probabilidad de que el test haya dado positivo, dado que la persona está enferma. Es decir, estas dos probabilidades en la práctica pueden ser calculados, ¿ya? Pero esta no. Y esta es la que nos interesa, porque a lo que a nosotros nos interesa no es testear a las personas que sabemos que están enfermas, no tiene sentido. Lo que nos interesa es testear, ¿cierto?, a una persona, ¿ya? Y a partir del resultado saber si la persona está enferma o no. O sea, cuán confiable es ese test. Y eso está dicho de esta manera. Es cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test ha salido positivo. ¿Ya? El test salió positivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma? Eso es lo que me interesa saber, cuál es la probabilidad. Y eso me va a dar, digamos, la eficiencia de este test. ¿Es cierto? Tenemos que calcular eso entonces. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Vamos a usar el teorema de Bayes. ¿Sí? Ahora, el teorema de Bayes tiene que ver con ese diagrama de árbol que habíamos hecho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del diagrama de árbol? Bueno, pero en términos de partición, ¿esto cómo puede ser visto? Esto puede ser visto simplemente así. Este es el espacio muestral. Este es el evento A, el evento A', ¿sí? Es decir, este es el conjunto de personas enfermas, personas sanas, ¿sí? Y lo que deseo es este evento, que es las personas cuyas pruebas salieron positivas, ¿ya?
Entonces, esa es la partición y esta es el teorema de Bayes que me dice, puedo emplearlo acá directamente en fórmula. Voy a hacerlo sin el árbol, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La probabilidad de A dado T, eso es igual por definición, ¿ya? No voy a, o sea, voy a tratar de no, o sea, uno puede memorizar el teorema de Bayes, sí, pero a veces es más fácil deducirla, ¿ya? Es decir, esto es simplemente por definición la probabilidad de la intersección de los eventos, ¿sí? Sobre la probabilidad de T, ¿no? Pero por la ley de la multiplicación, que es la probabilidad de la intersección, ojo que A y T no me dice aquí, no me informa que son eventos independientes, así que no puedo decir que es el producto de A con T, ¿no es cierto? No tengo esa información, así que tengo que emplear la probabilidad condicional. ¿Y cuál es esa probabilidad condicional? Esta sería la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de T dado A, ¿cierto? Esa es el numerador. Y el denominador es la probabilidad de T, y eso se calcula por la ley de la probabilidad total, ¿no es cierto? Que sería la probabilidad de la intersección de esta parte más la probabilidad de la intersección de esta parte, ¿cierto? ¿Y eso cómo es? Es la probabilidad de la intersección de esta parte, ¿cierto? Es esencialmente la probabilidad de A, ¿cierto? Multiplicado por la probabilidad de T dado A. Estoy aplicando la regla del producto nuevamente. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que el numerador en ese caso. Profe, Más ahora esta parte de acá. Sería, profe, ¿sí? arriba, seguro que es la probabilidad de A por la probabilidad de T dado A, no es la probabilidad al revés, de T por la probabilidad de A dado T. Sí, mira, esta probabilidad puede ser escrita de dos formas. Entonces, una forma, ¿cierto? Puede ser la que tú dices. Esta puede ser escrita como la probabilidad de T multiplicado por la probabilidad de A dado T. Esa es una forma. O también puede ser escrita como la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de T dado A. Entonces, la pregunta es, ¿cuál usamos? La respuesta es, tenemos que usar esta de acá, porque si usamos esta de acá, nos pisamos la cola, ¿cierto? O sea, regresamos a lo mismo. Y la idea no es esa, porque es esta la que deseamos encontrar. Tenemos información de esta, por eso estamos usando esa, ¿ya? Esas dos formas es válida en fórmula, sí, pero cuando uno calcula tiene que usar esta otra, no esta, porque vamos a encontrar lo mismo, ¿sí? Ahora, esta de acá, respecto a esta parte, este pedazo sería la probabilidad de A' por la probabilidad de T dado A'. Eso es, ¿no? Esa es la fórmula, la regla de Bayes. Aquí está. Es la probabilidad, ¿cierto?, del evento. En este caso, para nosotros los BI, ¿cierto? La partición es A', ¿cierto? Y el evento A para nosotros es T. Entonces sería probabilidad de A por probabilidad de T dado A, ¿no es cierto? Si estamos reemplazando, ¿no? Es esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esto sería la probabilidad de A por la T de A por la probabilidad de A', ¿cierto? La partición. Es esa. Y ahí está, ¿no? No fue, o sea, fue más fácil, bueno, al menos cuando yo lo veo así, más fácil usar la definición que, digamos, usar la fórmula, recordar la fórmula, ¿cierto? Pero uno puede deducirlo fácilmente así. O también uno puede usar el diagrama del árbol, ¿no? Pero bueno, acá no lo estamos haciendo eso, pero uno puede hacerlo, ¿sí? Así que tenemos toda esta información ya, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de A? Es 0.001 multiplicado por, ¿cuál es la probabilidad de T dado A? Es 0.99, ¿sí? 99. Todo dividido entre, ¿cuál es la probabilidad de A? 0.001 por 0.99 más, ¿cuál es la probabilidad de A'? Bueno, la probabilidad de A es esto, del complemento va a ser 1 menos esta expresión, que sería 0.001
0.999, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de t dado a'? Acá tenemos esa información, 0.02, ¿no? 0.02. Y todo eso, ya yo hice la cuenta ya, todo eso me da 0.0472. Ya, eso es entonces usar, y ahora hemos sacado ese resultado. ¿Y qué les parece ese resultado? A ver, esta probabilidad era bastante alta, ¿no? Casi 1, 0.99. Esta era la probabilidad de que el test sea positivo dado que la persona esté enferma. Pero resulta ahora que la probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el test ha dado positivo, es este. Es una proporción baja, ¿cierto? Pareciese que es algo extraño, pero en realidad sí tiene sentido este resultado. Recuerden que la proporción de personas que padecen la enfermedad es baja, ¿sí? Es bajísima la proporción de las personas que padecen la enfermedad. Por eso mismo, esta probabilidad en realidad está tomada en las personas que ya están enfermas. Por eso esta probabilidad es alta, ¿ya? Pero sin embargo, cuando ya calculamos esta probabilidad, ¿sí? En las personas que el test ha dado positivo, la probabilidad de que la persona esté enferma es baja en realidad. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si uno piensa, pero es baja, bueno, en realidad, o sea, sí, si tú lo ves así y lo comparas este número con este, sí, ves baja, pero uno no tiene que comparar este número con este, uno tiene que comparar este número con A, con esto. Y en ese sentido tenemos una mejora, ¿cierto? Porque esta es la probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de que la persona esté enferma, donde tú no conoces ningún test, nada. Es decir, sacas a la persona y la probabilidad de que esté enferma es 0.001. No has aplicado ningún test, nada. Ahora, lo que vas a hacer es, seleccionas la persona al azar, aplicas el test dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma? Es este número. Y ha mejorado. Ya ha mejorado sustancialmente. ¿Sí? Entonces, significa que el test está funcionando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Uno no tiene que comparar esta probabilidad con esta de acá, sino con esta. Estas dos tienen que ser comparadas. Entonces, esta es la probabilidad a priori y esta es la probabilidad a posteriori. ¿Ya? Estas dos tienen que ser comparadas. Ojo con eso. La probabilidad posteriori a priori. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Esa es la esencia, ¿ya? De lo que es la probabilidad condicional. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Miren, para cerrar esta parte, voy a hacer un ejercicio más, que aquí tiene que ver ahora, como les mencioné, este tema de la regla de Bayes puede ser obtenida del diagrama de árbol, ¿cierto? El diagrama de árbol, nosotros la anterior clase hemos visto usando este diagrama en dos generaciones, es decir, en dos ramificaciones. Pero puede haber más ramificaciones. Tenemos este ejemplo de acá, ¿ya? Para ver cómo un diagrama de árbol puede tener más ramificaciones, ¿ya? Generaciones de ramificaciones. Mire, tenemos este problema, dice, para los clientes que compran un refrigerador en una tienda de aparatos domésticos, sea A
¿ya? El evento en que el refrigerador fue fabricado en la Unión Europea, ¿sí? Ya, entonces, ese es el evento. El refrigerador fue fabricado en Europa. No sé si eso significa Unión Europea o Estados Unidos en esta notación. O digamos que es en Europa, ¿ya? Europe Union, ¿sí, no? Ok. Ya, ese es el evento entonces, que ha sido fabricado en Europa. B, el evento en que el refrigerador contaba con una máquina de hacer hielos. Y C, el evento en que el cliente adquirió una garantía ampliada. Perfecto. 3 eventos. Una que dice que el refrigerador fue fabricado en Europa. Otra que dice que el refrigerador cuenta con una máquina para hacer hielos. Y la tercera, que el cliente adquirió el refrigerador con una garantía ampliada. ¿Ya? 3 eventos. Y me da la información de los eventos, ¿sí? Aquí me da cuál es la probabilidad de que el refrigerador ha sido fabricado en Europa, es esta, que la probabilidad de que cuente con la máquina de hacer hielo, dado que ha sido fabricado en Europa, es esta, y así sucesivamente. Todas estas probabilidades pueden ser calculadas en la práctica, ¿ya? ¿Sí? Pueden ser calculadas en la práctica. Claro, uno ve la marca europea y puede ver cuántas de ellas tienen para hacer hielo y puede calcular esto, ¿cierto? Puede hacer esas estimaciones. Esta significa, por ejemplo, que el refrigerador ha sido fabricado en Europa y cuenta con una máquina de hacer hielo. ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador lo adquirió con una garantía ampliada, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos todos esos datos. Bien, me pide, inciso A dice, construya un diagrama de árbol compuesto de ramas de primera, segunda y tercera generación. ¿Ya? Esto es lo que les decía. Primera, segunda es lo que hemos visto en la anterior clase y ahora vamos a hacer una tercera generación. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a requerir, yo creo, este espacio de acá. Partimos de acá, ¿sí? Nuestro árbol parte de ahí. Bien, ¿con qué evento partimos? Bueno, tenemos la información de la probabilidad del evento A y vamos a partir entonces con esto. ¿No? Partimos, siempre uno parte, bueno, usualmente uno parte con la probabilidad del evento, claro, con la probabilidad conocida del evento. En este caso conocemos la probabilidad de A, ¿cierto? Por lo tanto, la ramificación parte. Por una parte esto es la probabilidad de A, ¿cierto? Probabilidad de A. Y esto es la probabilidad de A'. ¿Sí? Esta es entonces la rama de primera generación. ¿Mm? De primera generación. Voy a alargarlo un poquito más para que tenga más espacio para las otras. Ya. Ahora, voy a hacer la segunda generación. Bueno, ¿cómo hago la segunda? ¿Cuál uso la segunda generación? ¿Con C o con B? Bueno, veo para eso la información que tengo. Tengo B dado A. Ah, ya, entonces es B, ¿cierto? Entonces, la segunda generación es esta. En este caso sería la probabilidad de que de B dado A, ¿sí? Voy a poner ahí. Y esta es la probabilidad, ¿sí? De B' dado A. Estamos en la rama de la probabilidad de A, ¿no es cierto? Así que sigue A. A no cambia, B cambia, ¿sí? Y acá también tenemos una ramificación análoga. Sería la probabilidad de B dado A'. Y por acá hagámoslo. La probabilidad de B' dado A'. ¿Sí? Y finalmente, la tercera generación consta para el evento C. ¿Y cómo sería eso? Bueno, tengo acá la ramificación. Sería la probabilidad del evento C dado que ha ocurrido ¿qué? Todo esto ha ocurrido. ¿Pero qué es todo esto? Es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B intersección A. ¿Eso qué es? Por la regla del producto es la probabilidad de A intersección B. Entonces esto es A intersección B. ¿Sí?
Y este lado de acá va a ser la probabilidad de C' dado A intersección B. ¿Sí? Y así uno va llenando. Acá sería la probabilidad de C dado, entonces ahora estoy en esta ramificación. Esta ramificación es el producto de esas probabilidades, sería A intersección B'. ¿Cierto? Y para este lado sería la probabilidad, voy a escribir acá, ¿no? Probabilidad de C' a inter B'. Y por acá la probabilidad de C, dado, en este caso estoy en esta rama, sería A' por A' intersección B, ¿cierto? Y por esta parte de acá, la probabilidad de C', ya. Y finalmente, ya, mi árbol me ha salido un poco extraño. Bueno, pero espero que se entienda la idea, ¿no es cierto? Ahora puede haber obviamente una cuarta generación, pero ahí ya es más complicado, ¿no? Esto es simplemente para ilustrar cómo funciona esto. Ya. Ese es entonces el árbol, ¿sí? Con estos eventos. ¿Ok? Acá me pide hacer eso y hasta el árbol me pide también anotar las probabilidades. Bueno, aquí tenemos la información, tenemos que anotar aquí, poner sus complementos, todo eso, ¿no? Y ustedes eso pueden hacer. Tratemos de responder estas preguntas que me dan acá. A ver, me dice, calcule la probabilidad de A intersección B intersección C. ¿Cuál sería esa probabilidad? A ver, uno diría, de acuerdo a la regla de producto, debería ser esto, ¿no? Aquí está A, aquí está B, aquí está C. Debería ser el producto de estos tres valores, ¿no? Sí, es eso. Pero ¿cuál es la justificación? A ver, déjenme mostrarles cuál es la justificación, porque alguien diría, pero bueno, no me convence, ¿por qué tiene que ser eso? Mira, la justificación es esta. Esto yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Obviamente que esto yo puedo agrupar, ¿cierto? Estos dos voy a agrupar, lo voy a considerar como un evento, ¿sí? Entonces, esto puede ser por la regla de producto, sería, podría escribirlo así, la probabilidad, a ver, La probabilidad de D en intersección con la probabilidad de A dado B, ¿no? sí. Claro, a ver, hay que ver, lo importante es ver que al final lo que yo quiero es que me dé todo esta de acá, probabilidad de A multiplicado por... Entonces, lo que quiero ver es cuál es la primera que tengo que... Esta debería ser, ¿sí? Porque esto va a ser difícil de obtener. Es decir, va a ser la probabilidad de A intersección B multiplicado por la probabilidad de C dado A intersección B. Es esa, ¿no es cierto? Ya está bien eso. Ahora, ¿qué es la probabilidad de A intersección B? Esa sí no lo sabemos, ¿sí? Sabemos cuál es la fórmula de eso. Sería la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. Y copiamos esto por la probabilidad de C dado A inter B. Ahí está. Es probabilidad de A multiplicado por probabilidad de B dado A multiplicado por probabilidad de C dado. ¿Sí? Entonces ahí lo hemos obtenido. ¿Y eso es cuánto? Entonces tengo aquí probabilidad de A 0.75 por probabilidad de B dado A 0.9. Eso deberíamos poner acá en la ramita para saberlo rápido, ¿ya? Por la probabilidad de C 0.8, ¿no? 0.8. ¿Ya? Y ahí ustedes encuentran el valor.
¿Ok? Ahora, ¿cómo calculan la probabilidad de B intersección C? Eso más voy a hacer, lo demás lo dejo como ejercicio porque va a ser esencialmente lo mismo, análogo, ¿sí? La técnica va a ser análoga. B intersección C, ¿cómo calculo B intersección C? Sé calcular B intersección A, son ramificaciones, pero ahora estoy como que B intersección C, es decir, tendría que mirar esta parte nomás, ¿sí? Pero no es el producto entre estos dos. Ah, ojo, tenemos que tener cuidado, ¿ya? No es simplemente usar el árbol arbitrariamente, ¿no? Porque no hay ninguna regla que te diga que este pedazo de el producto de esta ramificación te va a dar B intersección C, no te dice eso. Tenemos que analizar un poquito. Para ello vamos a hacer diagramas de Venn, por eso es importante diagramas de Venn, ¿ya? Porque esto nos da intuición acerca de cómo están los eventos, ¿ya? Ese evento, B intersección C, es esta parte de acá. ¿Cómo puedo formar? La idea es entonces escribir este conjunto usando los tres conjuntos para así tener ramificaciones, ¿no es cierto? Porque para encontrar la ramificación y hacer el producto, ¿cierto? Entre los tres valores, necesito que los tres conjuntos estén de algún modo, ¿ya? ¿Cómo puedo escribir? B intersección C. Ya, este pedazo de acá, sí, yo puedo escribirlo como, a ver, esto sería A intersección B intersección C. Ya, perfecto. Unión, ya, todo esto voy a unirlo con este otro pedazo. ¿Y este otro pedazo cómo puedo escribir? Si yo escribo B intersección C, me va a dar todo A, pero puedo hacerlo intersección A complemento, ¿no es cierto? Es decir, esto va a ser A complemento intersección B intersección C, ¿no es cierto? Ya está. Estos dos conjuntos te da toda la parte de azul y además son mutuamente disjuntos. Así que la probabilidad, o sea, esto te da B intersección C, ¿no? Y la probabilidad va a ser la suma de estas. Y eso es lo que querían, ¿ya? Y eso es lo útil. Entonces me da probabilidad de A inter B inter C más la probabilidad de A' inter B inter C. Y de esta ya tengo aquí el valor. De esta me la sé calcular porque tengo que seguir la ramificación. A', B y C. Es esta ramificación, ¿no es cierto? Es esta ramificación. ¿Cuál es el valor de esa ramificación, por cierto? Vamos a ver. El de A' es 0.25, ¿no es cierto? Porque este era 0.75. ¿Sí? Aquí, ¿no? El de B dado A' es 0.8. Y C dado A' intersección B es 0.7, ¿no? Y ahí está. Puedes tener ese producto. ¿Sí? Entonces, voy a anotarlo simplemente, no voy a hacer la cuenta. Esto sería, por una parte, es la parte de arriba, no sé cuánto da, no sé si usted ha calculado, pero si no, lo hacen luego. Más esta parte de acá. ¿Sí? Perfecto. Y esto lo dejo como ejercicio. ¿Ok? Eso. Ahí ya, con eso ya tienen más claro el panorama de cómo usar el diagrama del árbol, la regla de la multiplicación, probabilidad condicional, la regla de Bayes, ¿cierto? Está todo. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo ok? Perfecto. Bien, vamos a entrar a un descanso. Un descanso corto, ¿ya? Regresamos a las 11:07. Perfecto. Bueno, lo siguiente ahora que vamos a ver
tiene que ver con lo que son variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a introducir este concepto de variable aleatoria. Nosotros hemos definido ya el concepto de, ¿cierto?, de experimento aleatorio, de espacio muestral, eventos, probabilidad, y hemos trabajado con todo ello, ¿no es cierto?, estas últimas clases. ¿Qué es una variable aleatoria? Bien. Cuando uno hace un experimento, los posibles resultados no necesariamente son números, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno hace el experimento de lanzar una moneda, los posibles resultados son cara o sello, ¿sí? Entonces, eso se lo denota C o S, ¿no es cierto? Cara o sello. Así que los resultados no son números, ¿verdad? O puede haber otro tipo de experimentos, por ejemplo, ese ejemplo que, valga la redundancia, que habíamos discutido, cuando una persona anota en una intersección, ¿cierto? Los vehículos que doblan a la izquierda, a la derecha o van de frente, ¿sí? Entonces también es un experimento cuya descripción no necesariamente son números, ¿no es cierto? Sino son descripciones de derecha, izquierda o de frente, ¿no? Cuando el espacio muestral tiene esos elementos, uno no puede hacer operaciones porque no son números, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es asignar a esos experimentos números, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una función, ¿ya? Una función que lo vamos a llamar generalmente por letras mayúsculas, en particular por X, ¿sí? Y X va a tomar elementos del espacio muestral y lo va a asignar a los reales, ¿ya? A un subconjunto de los reales, o sea, puede ser enteros, naturales, pero bueno, voy a poner en general reales, van a ser números, ¿ya? Este es el espacio muestral, ¿no? Espacio muestral. Ya. Eso es una variable aleatoria. Es una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Esa es una variable aleatoria. ¿Ya? Esto lo vamos a denotar como BA. ¿Ya? Cuando denota BA, significa que es variable aleatoria. ¿Sí? Ya, una variable aleatoria, entonces, o sea, matemáticamente es esencialmente una función que asigna a cada suceso un número real. Nada más. ¿Ya? Esa es una variable aleatoria. Ahora, dado que la imagen de esta variable aleatoria está en los reales, podemos hacer operaciones. ¿Ya? Esa es la gracia de trabajar con variables aleatorias. ¿Sí? Tenemos acá un ejemplo súper sencillo. Dice, tenemos que una viga, ¿cierto?, de concreto puede fallar por esfuerzo cortante, que lo denotamos S, o flexión, F. Suponga que se seleccionan al azar 3 vigas que fallaron y que se determina el tipo de falla de cada una. ¿Ah? Ya. Sea X la variable aleatoria definida por el número de vigas entre las 3 seleccionadas que fallaron por cortante. ¿Ya? Una variable aleatoria generalmente se lo denota así, X igual y se pone una descripción. ¿Ya? Más que una fórmula matemática se pone una descripción. ¿Sí? Y claro, esa tiene que ser una función. Acá es una función de modo que dice, cuenta el número de vigas que fallaron por cortante de entre las 3 seleccionadas. ¿Sí? Se seleccionan 3, por lo tanto, pueden fallar, puede que ninguna viga haya fallado por cortante, puede que una haya fallado por cortante,
Puede que 2 o las 3 hayan fallado por cortante, ¿no es cierto? Ahí se asocia el nombre. Dice, ponga en lista cada resultado en el espacio muestral junto con el valor asociado de X. El espacio muestral, entonces, en este caso, consiste, déjenme anotarlo, consiste por, seleccionas 3, ¿cierto? 3 vigas al azar. Entonces, tienes que ver qué resultado sale. Puede ser, por ejemplo, que las 3 hayan fallado por esfuerzo. Entonces, puede darte SSS. O puede que 2 de ellas fallaron por esfuerzo y la tercera falló por flexión. Ahora, obviamente tú seleccionas 3 vigas, esas 3 vigas son distintas, entonces cada viga ha fallado por alguna de estas situaciones, así que tenemos que hacer las permutaciones, es decir, la primera falló por cortante, la segunda por flexión y la tercera por cortante, ¿cierto? O también podemos tener esto, FSS, ¿sí? Todas las posibilidades. Puede darse el caso que tengamos una S y 2 Fs, ¿sí? Y también tenemos que considerar las posibles permutaciones, que serían estas, ¿no? O también puede ser que las 3 fallaron por flexión. Ay, perdón. Ya. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el espacio muestral 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, él era así por la regla de conteo uno puede hacer, ¿no? Porque acá hay 2 posibilidades, 2 posibilidades, 2 posibilidades, 2 al cubo, 8, ¿no? 8 es entonces el número de sucesos que tiene el evento. Ya, ahora, ¿cuál es entonces la imagen de la variable aleatoria de estos eventos o de estos sucesos? ¿Ya? Vamos a calcular. La imagen del suceso SS es igual. A ver, acá tenemos que calcular, dice, el número de vigas de entre las 3 seleccionadas que fallaron por cortante. ¿Cuál es por cortante? Es S, ¿no es cierto? Entonces acá fallaron las 3. ¿Sí? Aquí SSF fallaron 2 por cortante. Acá tenemos SFS, acá fallaron 2 por cortante. Aquí FSS fallaron 2 por cortante. Acá tenemos SFF, aquí falló 1 por cortante. Acá tenemos FSF, acá falló 1 por cortante. Acá tenemos FFS, también falló 1 por cortante. ¿Ya? Y aquí tendríamos FFF, ninguna falló por cortante. ¿Sí? Eso es. Entonces, cuando ustedes trabajan con variables aleatorias, perdón, con funciones en general, ustedes tienen el concepto de rango. Entonces, el rango de una variable aleatoria también está definida. Son los posibles valores que toma X en R, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rango de esta variable aleatoria, miren, voy a poner el rango de X. Sería 0, 1, 2, 3. Y eso es evidente, ¿no es cierto? Puede que ninguna haya fallado por constante, una haya fallado por constante, 2 haya fallado por constante o 3. Eso es. Bueno. Entonces, la variable aleatoria, en este caso, era una función que toma valores en S y asigna alguno de estos valores, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Ese es el rango.
Ustedes pueden apreciar que esta función, ¿sí?, no es inyectiva, porque obviamente vemos que dos elementos de acá asignan un solo valor 2, por ejemplo. En general, la variable aleatoria no va a ser inyectiva, ¿ya? De hecho, la gracia de la variable aleatoria es contar la ocurrencia de estos valores. Si vemos acá, vemos que el valor 2 ha ocurrido 3 veces. El valor 0 ha ocurrido una vez, ¿no es cierto? Entonces te da información de la ocurrencia de esos sucesos. ¿Ok? Ya. Tiene que quedar eso entonces en mente. Variable aleatoria es simplemente una asignación de números reales a los sucesos de un espacio muestral. ¿Ya? Eso. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos acá otro ejemplo. Hay una variable aleatoria famosa que se llama la variable aleatoria de Bernoulli. Bernoulli, el nombre en honor a esta persona, ¿cierto? Que fue uno de los primeros que estudió este tipo de variable aleatoria. ¿Ya? Bernoulli, variable. Entonces, una variable aleatoria que tenga solamente dos posibles valores es una variable aleatoria de Bernoulli. Por ejemplo, este caso no es de Bernoulli porque la variable aleatoria tiene 4 posibles valores. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales tenemos variables aleatorias de Bernoulli. Muchas. Porque esencialmente esto representa éxito o fracaso, ¿no es cierto? 0, 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en este caso, es un ejemplo tomado del libro que dice lo siguiente. Consideramos el experimento en el cual un número telefónico en cierto código de área es elegido con un marcador de números aleatorios, ¿sí? Y defina, ya, supongamos que se quiere hacer unas llamadas, ¿sí? Aleatoriamente, y se toma, en este caso, para llamar un celular, un número de celular tiene 9 dígitos, ¿cierto? Entonces, se toman al azar 9 dígitos, ¿ya? Y se verifica si ese número está en la lista de algún teléfono habilitado, ¿ya? Entonces, ese es un experimento aleatorio. Tomas un número de 9 dígitos aleatoriamente y verificas si está en la lista o no. Entonces, hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. Éxito está en la lista, fracaso no está en la lista. Así que uno asigna esos valores. Anota 1 si el seleccionado no aparece en el directorio y 0 si sí aparece. Entonces, esta variable aleatoria, ¿cierto? Hemos asignado un número, éxito, fracaso, ¿cierto? Hemos asignado número. Se llama de Bernoulli porque tiene dos posibles resultados. Eso es una variable de Bernoulli. Cuando hablemos de variable de Bernoulli, ustedes recuerden que son variables aleatorias que tienen dos posibles resultados, éxito o fracaso. Ahora, hay dos tipos de variables aleatorias, discreta y continua. ¿Sí? Discreta y continua. ¿Ya? A ver, los dos ejemplos anteriores son del tipo discreto. Discreto hace referencia a objetos que se pueden contar, ¿no es cierto? Que puedes tú contar. Pueden ser infinitos, pero tú puedes enumerarlo. Por ejemplo, los números naturales, tú puedes ir enumerando. Nunca vas a acabar, pero puedes ir enumerándolas, ¿cierto? Eso significa discreto. Entonces, una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo y así sucesivamente. Puedes contar y eso se llama que es numerable. ¿Ya? Ojo, discreta no significa finito, puede ser infinito, pero lo importante es que se pueda contar. Haya un primer elemento, luego un segundo, un tercero, un cuarto, etc. Eso es discreto. Los ejemplos anteriores eran así, ¿no? Porque en el primer ejemplo hemos visto que podían tener 4 valores, así que era algo finito, se podía contar 4. El otro ejemplo de Bernoulli eran 2 valores, así que es discreta. Ok, eso es discreta. ¿Qué es continua? Acá es un poco más delicado, ¿ya?
para que sea una variable continua tienen que cumplir esas dos condiciones. Primero, dice, su conjunto de valores posibles se compone de todos los números que hay en un solo intervalo sobre la línea de numeración, ¿ya? Pueden ser así, pueden ser intervalos, ¿ya? Intervalos. Y también tiene que cumplirse lo siguiente, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor C, esto significa, a ver, en esta notación, ¿ya? Notación, X igual a un X sub 0, pongámoslo ahí, significa básicamente el conjunto todos los sucesos tales que la variable aleatoria es igual a X sub 0. ¿Ya? Es la preimagen de X sub 0. ¿Sí? Voy a poner aquí, preimagen de X sub 0. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, haciendo un paréntesis. Por ejemplo, acá, voy a poner con azul, X igual a 2 corresponde a el evento SSF, SFS, FSS. ¿Cierto? Ese es un evento. Son todos los elementos cuyo valor, ¿cierto? Cuya variable aleatoria asigna el 2. ¿No es cierto? Esto lo asigna 2, 2. Es la preimagen del 2, es decir, este conjunto, ¿no? Eso es notación. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? No escribí en ninguna parte, pero bueno, acá ya lo he aclarado. Entonces, ¿qué me dice? La probabilidad, ¿cierto? Cuando X es una variable continua, tiene que ocurrir que la probabilidad en un punto específico tiene que ser 0. Ya, a ver, ustedes tienen que recordar integrales. Cuando ustedes hacían la integración, cuando hacían una integral definida, digamos, integral de 2 a 2, ¿cierto? Límite inferior 2, límite superior 2, de alguna función, eso te da 0, porque lo que tú estás calculando, si tú ves como bueno, la integral es básicamente, la integral definida es calcular el área comprendida entre una curva sobre en un intervalo determinado, ¿cierto? Ahora, si tú consideras no un intervalo, sino es algo puntual, entonces el área que encierra eso va a ser 0, porque no tiene un largo, ¿cierto? Solo tiene un alto, pero no tiene un largo, así que el área es 0, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá. La probabilidad puntual es 0. Eso para variables continuas, ¿ya? Para variables continuas tú necesitas calcular intervalos para calcular probabilidades. Eso es diferente a variable discreta. En variable discreta tú solo cuentas. Y en ese caso, las probabilidades puntuales existen, porque puedes contarlas, ¿ya? Son diferentes. Por lo tanto, cuando trabajemos con variables aleatorias discretas, nuestra herramienta va a ser sumatoria, ¿ya? Todas las técnicas de sumatorias que ustedes conocen, que se han visto en precálculo, ¿cierto? Vamos a usarla, ¿sí? Porque son objetos que se pueden contar y podemos sumar, ¿cierto? En cambio, cuando trabajemos con variables aleatorias continuas, necesitamos usar integrales, ¿ya? No podemos sumar, ¿sí? Tenemos que integrar en este caso, ¿ya? Así que ahí tenemos nuestras dos herramientas, en discretas, sumatorias, en continuas, integrales, ¿ya? Así que es importante recordar o tenerlo fresco en las técnicas de integración que ustedes aprendieron en el curso de cálculo diferencial. E integral, claro. Bien.
Ya, eso es entonces. A ver, tenemos acá algunas variables aleatorias y me pide clasificar si son del tipo discreta o del tipo continua. A ver, simplemente es un ejercicio para aclarar. Dice, el número de huevos no quebrados en una caja de huevo estándar seleccionadas al azar. A ver, una caja de huevo estándar, ¿cierto? Una serie de 12, ¿no? Una docena de huevos. Entonces acá me dice el número de huevos no quebrados, porque obviamente hay quebrados, ¿no? Entonces, ¿qué valores toma la variable aleatoria? Puede tomar 0, 1, 2, hasta 12, ¿no es cierto? Así que tú puedes contar. Así que en este caso, el rango, ¿cierto? Es de 0 hasta 12. Así que esto es discreta, ¿no? Discreta. No hay lugar a duda, ¿verdad? Número de estudiantes en una lista de clases en un curso particular que no asisten el primer día de clases. Bueno, ahí nuevamente puedes contar. Pueden ser 2 alumnos, 3 alumnos, ¿cierto? Discreta. Número de veces que un novato tiene que hacerle un swing a una pelota de golf antes de golpearlo. Bueno, no sé qué es, yo no juego golf, así que no sé muy bien qué swing. Me imagino que es un tipo de usar el palo de golf, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Pero bueno, como me dice el número de veces, ¿cierto? Que tiene que hacer un swing a una pelota antes de golpearlo, entonces eso es algo discreto, porque pues cuentas 2, 3, 4 veces, ¿cierto? Discreta. Longitud de una serpiente de cascabel seleccionada en forma aleatoria. Bueno, acá es continua, ¿no? Porque, bueno, las serpientes no vienen, el tamaño no vienen 2, 3, ¿no es cierto? No es discreta el tamaño, sino es muy variable. Puedes encontrar, si tú haces una medición, puedes medir metros, centímetros, milímetros, ¿cierto? Entonces, es una variable continua, ¿ya? Acá, la cantidad de regalías devengadas por la venta de la primera edición de 10.000 libros de texto. La cantidad. Bueno, acá es un poco, a ver, tienes 10.000 libros y uno vende, ¿cierto? Entonces, puede vender todos los libros, puede vender una parte, entonces de acuerdo ahí uno va a ver cuál es la ganancia. Entonces, ¿es discreta o es continua? Fíjense esto, aquí es un poco delicado. Si C es, digamos, la ganancia por libro, Z toma valores a ver, puede ser 0C, o sea, no se vendió ningún libro, puede ser 1C, puede ser 2C, ¿cierto? Claro, C es un número, no sé, puede ser 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es decir, quiero decir que estos son números en realidad, ¿sí? De acuerdo que es C. Y así sucesivamente hasta el máximo sería 10.000 C, ¿no? Es decir, que se vendieron todos los libros, así que se tiene una ganancia. Así que es discreta en realidad, porque puedes contarlas estas. Si bien estos números podrían ser números decimales, porque podría venderse esto, no sé, a 9.990, ¿sí? Todo esto serían números decimales, pero son números que se pueden contar, ¿sí? Así que en realidad esto es discreta. Pareciese que fuese continua, ¿no? Porque está hablando de dinero y el dinero se puede expresar en decimales, pero no. Esto es discreto. ¿Ok? El pH de una muestra de suelo elegido al azar, esto es continuo. ¿Ya? La tensión libras sobre pulgadas a la cual una raqueta de tenis se selecciona al azar. Sí, como extensión, nuevamente esto también va a ser continuo. Si es que estos dos son continuos. El número total de lanzamientos al aire de una moneda, ¿cierto? Esa es discreta, ¿sí? Bueno. Ahí entonces les dejo como ejercicio que ustedes lo analicen a detalle, que puedan escribir el rango, ¿cierto? De esa variable aleatoria.
Bien, pero lo importante es que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Cuando tienen una variable continua, una variable aleatoria discreta, ¿sí? Ok. Bien, a ver, avancemos un poco más. Tenemos unos minutos, no sé cuántos minutos más tenemos 10 minutos más. Y vamos a introducir un concepto que se llama función masa de probabilidad, ¿ya? Enfoquémonos en este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo consiste, ¿cierto? Esta variable aleatoria, tenemos que X es el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día, ¿ya? Número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. En una gasolinería, digamos, a las 2 de la tarde. ¿Cuántas bombas están disponibles? Digamos que, bueno, en realidad esa gasolinería dice que tiene 6 bombas, entonces, ¿cuántas de ellas están disponibles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos las probabilidades, ¿cierto? Estos son entonces los valores de la variable aleatoria, ¿sí? Estos son los valores de la variable aleatoria. Y estas son las probabilidades de esos valores. ¿Qué quiere decir? Este P de X, ¿cierto? P de X es lo mismo que la probabilidad de que la variable aleatoria sea X minúscula. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de todos los eventos, ¿cierto? Cuya imagen bajo la variable aleatoria sea, en este caso, 0, sea 1, sea 2, etc. ¿Ya? Esta tablita se llama entonces, es una tabla de probabilidades. ¿Ya? La tabla de probabilidades de la variable aleatoria. ¿Ok? Esta tablita se puede representar gráficamente de la siguiente manera. Miren, voy a hacer una representación gráfica. Y acá vamos. Déjenme poner esto, sería acá 0. Ya, anotamos esto. En esta línea anotamos los valores de la variable aleatoria. ¿Ya? Aquí está anotado entonces valores posibles de la variable aleatoria. ¿Ya? En un eje anotamos los valores posibles de la variable aleatoria. En el otro eje vamos a anotar las probabilidades. ¿Ya? Estas son entonces decimales hasta máximo 1, ¿cierto? Entonces en este caso sería, a ver, aquí va hasta 0.25, ¿no es cierto? Así que esto que sea 0.1, acá que sea 0.2 y acá que sea 0.3. Máximo va a ir hasta ahí, ¿no? Ya. ¿Cómo anotamos, cómo dibujamos esto entonces, esta tablita? Bien, 0, para el valor de 0, se le asigna 0.05. 0.05 está por acá. Entonces yo lo voy a escribir así, como un punto, ¿sí? Unida con una línea vertical. Para 1 tenemos 0.1, que sería acá. ¿Sí? Para 2, 0.15. Para 2, 0.15, que sería por acá, ¿cierto? Para 3, 0.25, 0.25. Y bien ahí. Para 4, 0.20. 0.20. Para 5, 0.15. 0.15. Y para 6, 0.1. Ustedes pueden apreciar, esto es esencialmente un histograma, ¿sí? Donde me expresa las frecuencias relativas, ¿no? Es decir, me da información acerca de las ocurrencias, ¿ya? La probabilidad de 3 es 0.25 y me da, esta es la distribución, me dice. Entonces, cuando tú te pones a analizar y dices, mira, la ocurrencia de 0 es baja, ¿no? En cambio, la ocurrencia de 3 es alta. Esta sería donde se tiene mayor ocurrencia. Y uno puede calcular en esta distribución, ¿cierto? Nuevamente, algunos valores como el valor esperado, la varianza. Y de hecho, vamos a trabajar eso en la siguiente clase.
acerca del valor esperado y la varianza de una variable aleatoria. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Quiero ilustrar lo siguiente. Tenemos una variable aleatoria, ¿cierto? Sabemos que es una variable aleatoria. Podemos asignar la probabilidad, ¿cierto?, a los valores de la variable aleatoria. Eso se define como la probabilidad, ¿cierto?, del evento cuyos sucesos tienen como imagen, ¿cierto?, en este caso X minúscula, ¿ya? Y entonces calculamos esta tablita. Aquí me da la probabilidad de todos los eventos y si ustedes observan, todo esto suma 1. ¿Ok? Esta P, ¿ya? Esta P entonces que es va a ser una función. A ver. Sea omega, ¿cómo lo denotamos? Ya denotamos omega. Omega de X, el rango de X. ¿Cierto? Los posibles valores de X. Entonces, P es una función que va del rango de X en el intervalo 0, 1. ¿Ya? Es una función y está definida como función definida por P de X igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores X. Esto se llama función masa de probabilidad. Ojo que todo esto es para variable aleatoria discreta. ¿Ya? Para continua vamos a tener otra forma de definirla. No, bueno, en realidad, claro, va a haber otra forma de definirla. Pero entonces, esto simplemente para variable aleatoria discreta. Bueno, la definición está acá. ¿Ya? Sí, eso fue como una introducción. Y aquí tenemos la definición formal. Acá se usa F, no P. Bueno, no importa. Dice el conjunto de pares, ¿cierto? Este conjunto de pares, XF de X, es una función de probabilidades, una función de masa de probabilidad o una distribución de probabilidad. Ya cualquiera de estos nombres sirve. Función de masa de probabilidad, distribución de probabilidad. De la variable aleatoria discreta X, sí cumple lo siguiente. Primero, la imagen siempre es mayor o igual a 0. La suma te da 1. Y los valores, ¿cierto? Es exactamente la probabilidad de la variable aleatoria que toma X. Este P es para nosotros entonces una función masa de probabilidad. ¿Ya? Cumple esas características, ¿cierto? Los valores siempre son no negativos. La suma de todos sus valores te da 1. Y los valores coinciden con la probabilidad de la variable aleatoria cuando toma X, ¿no? Esa es una función masa de probabilidad. Bueno, quedamos ahí entonces. Ya la siguiente clase vamos a retomar este tema y vamos a hablar otro tipo, o sea, para el caso continuo, cómo uno define algún ejemplo para la función masa de probabilidad, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas más que ver. Así que quedamos ahí.